Hola, José, buen día, ¿cómo estás? ¿Me escuchas? Hola, profe, buen día. Sí, Brian, ya voy. Perfecto, Estoy. rápido. ¿En qué nos quedamos la sesión pasada, Josué? Nos quedamos en el juicio, este, déjame checar mis apuntes. Nos quedamos en el juicio, el procedimiento ejecutivo Ok, bien. mercantil. Ya le voy empezando a agarrar un poquito más porque como que se van relacionando las. Es que al principio cuando empezamos con la materia, en mi Ajá. caso, que sí caray, de qué se trata el derecho mercantil y de qué se trata el derecho procesal y qué onda, con qué se come, sí me costó. Entonces ahorita ya lo voy entendiendo de qué es, porque con las de otras materias como que van complementando, van agarrando en todas las otras tres se va vamos, llegar, o sea, como que voy hilando las cosas. Yo así aprendo, o sea, Ok. de lo voy relacionando. Sí, es la forma que. Ya estoy viejo, profe. No, no, para Sí, nada, Josué. Estás todavía muy joven. gracias, profe. Me anima. Yo sé que usted me estima mucho. Me anima. Gracias Ah, ¿cuántos por años los tienes años de usted vida. todavía? 53. No, pues estás en el segundo aire. Pues parece ser, pero no, 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 el ya primer no. aire de los hombres es Me en los pusieron la 20. vacuna, la segunda vacuna de, del COVID y El COVID. no, pues sí, me tiró bien feo. No, Sí, nunca me había dado una cosa así tan rara. Y es pues normal. dije, A mí me ya pusieron son 2 años. a mí me pusieron la Sinovac, que es la china, creo, es una vacuna china. Y un día, en una madrugada, estuve con temperatura de 38. Este, Sí, es normal. Bueno, a mí nada más me dieron una dosis, a, pero a creo que a mí, ustedes les dieron dos. No sé si te no, tocó la así, primera sí, Pfizer. y fue Sinovac, profe, fue Sinovac. Y en la primera no me hizo, pues, más que cansancio y me dormí, a la hora me levanté, bien, todo bien. Pero antier que me la pusieron la segunda dosis, ¡ja! Profe, no, me quise parar, me paré y no me podía sostener. Estaba como cuando toma uno demasiado, pero estás consciente, aguado todo el cuerpo, no lo podía dominar. Mm, Prácticamente y mucha temperatura. Sí fue muy fuerte la segunda dosis para mí. Sí, pues qué bueno que ya estás bien. sí, profe. Listo, vamos a ir directamente entonces a revisar el tema del código de comercio porque todavía me faltan algunas cosas que hay que revisar. Sobre todo, ¿contra qué procede el juicio ejecutivo mercantil? ¿De acuerdo? Sí. ¿Contra qué procede? Creo que lo hice muy grande, 150. Ahí está. ¿Contra qué procede el juicio? Ejecutivo mercantil. Porque ya habíamos dicho que el Ejecutivo. juicio ordinario procede contra todos aquellos problemas que no estén específicamente encuadrados en alguno de los otros tres juicios, ¿no? O sea, ¿Contra qué si no procede? encuentras cómo resolver tu juicio mercantil, es ordinario, para pronto, ¿no? Pero ya cuando hablamos de los demás, por ejemplo, ahorita que vamos a ver el ejecutivo, aquí sí ya hay problemas en específico que se tienen que resolver por este tipo de juicio. Ya no es cualquiera, aquí sí ya hay problemas en específico, ¿de acuerdo? Entonces, ¿contra qué procede el juicio ejecutivo mercantil? Lo vamos a encontrar en el artículo 1391, que tú lo estás viendo aquí. Aquí se nos describen, en pocas palabras, qué títulos se les llama que trae aparejada ejecución. Fíjate lo que dice. El procedimiento ejecutivo tiene lugar cuando la demanda se funda en documento que traiga aparejada ejecución. La pregunta aquí es, ¿y cuál es un documento o cuáles son los documentos que traen aparejada ejecución? Y precisamente por eso este artículo los describe. Dice, traen aparejada ejecución uno, la sentencia ejecutoriada o pasada en autoridad de cosa juzgada y la arbitral que sea inapelable. Entonces, una sentencia ejecutoriada quiere decir que es de un procedimiento anterior que ya se ejecutó. Eso se llama
aparejada ejecución. 2. Los instrumentos públicos, así como los testimonios y copias certificadas que de los mismos se exhiban los fedatarios públicos, en los que conste una obligación exigible y líquida. Ojo con esto, si yo tengo un contrato de compraventa que celebrante notario y se está exigiendo el pago a cierto tiempo determinado y no me han pagado, lo puedo exigir por la vía ejecutiva. Es un contrato notarial, ¿no? Aunque es un contrato de compraventa, pero si lo celebras ante notario, cumple con este requisito también. Fe pública. 3. La confesión judicial del deudor. ¿Qué significa esto? Normalmente, a veces nosotros como abogados promovemos medios alternativos o promovemos medios preparatorios a juicio, cualquiera de los dos. ¿Qué es un medio alternativo de solución al conflicto y qué es un medio preparatorio? Un medio alternativo de solución del conflicto es una mediación, una conciliación, ¿de acuerdo? Por ejemplo, en todos los estados existe un departamento o una institución que se llama mediación y pertenece al Poder Judicial. ¿Ahí qué sucede? Esa es una instancia judicial que de alguna manera invita a las partes a llegar a un arreglo, a un convenio, sin necesidad de irse a juicio. Si tú logras, mediante esa invitación, ¿de acuerdo?, llegar a un acuerdo y sacas un documento en donde el sujeto declara que sí te debe dinero, eso es una confesión judicial. Y por lo tanto, en ese sentido, en el caso de la confesión judicial, estaríamos hablando de que hiciste constar ante una autoridad que el deudor se declaró como deudor. Entonces, esa es una forma de poder hacerlo. Pides una mediación ante ese instituto que pertenece al tribunal, si va a la parte y ahí mismo se declara como deudor, con eso tienes. La otra es un medio preparatorio a juicio. ¿Cuáles son los medios preparatorios? Aquellas acciones que van a permitir ir a juicio. Comúnmente, por ejemplo, están lo que conocemos como híjole, se me fue el nombre, interpelaciones judiciales, así se les llama. ¿Qué es una interpelación judicial? Un requerimiento de cobro, punto. Entonces, antes de ir a juicio puedes requerir un pago y lo puedes hacer ante el juzgado. Si el deudor va al juzgado o te emite un escrito donde reconoce que es deudor, con eso tienes para tener una confesión judicial. Mi profe. Dime. De un caso de una amiga de un amigo. Ajá. Fíjese que esta señora prestó hace 10 años, por ahí, a su vecina de 150,000 pesos. Desde hace 10 años, la señora le viene cobrando y cobrando y cobrando a la vecina que en ese momento le manifestó, tocó sus fibras sentimentales a la señora y hasta la fecha de hace 10 años nomás le abonó, si acaso, de esos 100,000, unos 50,000 pesos. El monto total de la cantidad ni se lo termina de liquidar, es la hora que no se lo termina de liquidar. La amiga de mi amigo no ha metido, le ha exhortado, le ha pedido, y ella pues no tengo. Hace como 3 meses alguien le sugirió que te firme un pagaré, ¿sí? Pero aún así la señora es maestra, la deudora es maestra y aún manifiesta que no puede pagar. Aquí, pues obvio, hablando pues de esta materia que se llama proceso mercantil, entonces, ¿se puede hacer válido que pague ese dinero? Claro que sí, por lo que yo voy aprendiendo, claro que sí. Pero el problema es de que esta señora metió una abogada para que le pagara, dándole los pagarés. Okay. Y es la fecha que no puede recuperar ese dinero. Y a hoy
la amiga está pasando por una circunstancia difícil, porque ahora a ella también, pues, le alcanzó la enfermedad, le dio azúcar, ¿Le dio requiere COVID? de ese dinero. ¿Qué se puede hacer? ¿Le dio COVID? Le dio azúcar, Ah, le dio diabetes. ¿sí? Diabetes. Entonces, ¿qué puede hacer la amiga de este amigo? Pues ya tendría que verlo ahí de manera detenida con los documentos en mano, porque también no sé qué tipo de documento firmaron. No sé si Un es un pagaré, contrato, pagarés. no sé si es un pagaré. Y si es un pagaré, habría que ver si existen pagos parciales, porque por lo que me comentas, sí hubo, pero habría que ver si los asentaron en el documento. No, no, no sé. Pues la cosa es que pobre señora, ya, yo la conozco de vista, y pues requiere su dinero y pues la otra vecina, que esta misma maestra, pues no tengo y no tengo y háganle como quieran. Esto sí Tendría se que puede ir a revisar esas juicio, cosas. sí se puede ir a juicio. Sí, sí, así es. Y precisamente sobre lo que comentas viene la última fracción, que son los títulos de crédito. Ajá. Un título de crédito, ¿cuáles son los títulos de crédito? El cheque, que no te pagaron, la letra de cambio, que no te han pagado, y el pagaré, que tampoco te pagaron. Por cualquiera de esos tres se les llama títulos de crédito, y también por eso usted puede ir a juicio. Fueron pagarés porque dice, yo vi los pagarés que le firmó por esos 100,000 pesos que le debe, de hace como 3 meses que le prometió ya pagarle esos 100,000. ¿Ok? Ya la señora decidió bueno, no mencionar que fueron 150, sino porque ya le pagó 50, entonces está por 100,000, pero hace 3 meses le firmó esos dos pagarés, uno por 50 y el otro también por 50. Y es la hora que no le abona, no le da, no le dice, espérame, te lo doy tal. No, simplemente ya se cerró la amiga, la señora esta y no le quiere pagar a la Hay que conocida. demandar, en esos casos hay que demandar, Josué. Sí, sí. No, no me tocó a mí porque ella tiene una sobrina, la amiga de mi amigo tiene una sobrina y que esta sobrina es licenciada o abogada, pero es lo que usted nos decía siempre. ¿eh? Si te vas a poner corazón de pollito, no la vas a armar. Y es muy real por esto que acabo de ver, sí es cierto, porque va y les cobra, le dices que no tengo y le echan un rollo y se pone ya sale llorando la abogada. ¿Cómo? ¿Cómo está eso? Sí, casi sale llorando la abogada, pobrecitos. A ver, le digo, señora, pero si usted contrató a la abogada no tiene por qué ponerse usted la contrató, es la que va a defender sus intereses de usted, y ¿por qué la abogada? Pues sí, cámbiela. Pues sí está raro, ¿no? Pero normalmente nosotros no nos enternecemos de ese tipo de cosas, pero sí creo que el mejor consejo que podrían darle es cambie de abogado porque pues no, así no van a poder ejecutar. Yo le ofrecí uno que está en Puebla, se llama muy, muy, muy famoso, se llama Cajica Granillo. Ah, Le dije, si quiere, dice, pues muchas gracias. espérame. Si no, se la manda, profe. Ok, Pero solo son 100,000 pesos también. Y si procede por 100,000 pesos, claro, hasta por 50. también. Ahí está. Entonces, no, pues, pobre señora está sufriendo. Pues sí, pero pues ella puede cobrar, ella puede Sí, la cobrar. otra Mira, mujer ahorita que que estás contrató diciendo sobre esta parte, era lo que te iba a explicar. ¿Qué cosas en el caso de la diligencia de embargo? ¿Te acuerdas de la diligencia de embargo en el mapa, Josué? es que apagué mi micrófono. Ah, ok. ¿Te acuerdas de la diligencia de embargo en el mapa? Sí, Ok. que va del emplazamiento, que se sugiere el pago, el embargo, sí, ¿no? Ajá. Ahora,
¿Qué cosas puedo embargar de acuerdo al código de comercio? Porque eso también es importante. No puedo Bueno, embargar ¿qué cosas? lo que sea. O sea, no puedo embargar lo que nada más así porque sí quiera llevarme, ¿no? Hay No. un orden de Hay un preferencia. límite y hay un orden. Exacto, hay un límite y hay un orden de preferencia en cuanto a las cosas que se pueden embargar. Orden de Sí. preferencia. ¿De acuerdo? Y ahí viene Ajá. el artículo 1395, que nos dice qué cosas o cuál es el orden para poder embargar cosas. Y nos dice lo siguiente, uno, las mercancías. Es lo primero que yo puedo estar embargando. Mercancías. Si la que te debe tiene su comercio de vender accesorios para celular, y yo, ¿Qué dijo? ¿Qué artículo es? Artículo 1300, ¿qué es ese? 1395, acá lo tienes. 1395. No, pues ya le puse mi nota. Ya. Entonces, lo primero que podemos embargar son las mercancías. Ujú. ¿De acuerdo? Si tú llegas Sí. al lugar del demandado y el demandado tiene un local donde vende accesorios para el celular, ¿qué te vas a llevar, Josué? Todos los celulares y todos los accesorios. Muy bien, ¿vale? Sí. Dos, si no hay mercancías, dos, ¿qué puedo llevarme? Los créditos de fácil y pronto cobro a satisfacción del actor. Si te Por das cuenta ejemplo, que no tiene mercancías, pero hay gente que ajá, le debe a ese demandado, le vas a decir, a ver, dime quiénes te deben. Y una vez que te diga quiénes le deben, le puede uno decir, ¿sabes qué? Yo me llevo esto. O sea, que en lugar de que te paguen a ti, que me paguen a mí. ajá. Los créditos de fácil Ujú. y pronto cobro a satisfacción del actor. ¿Estos cuáles son más o menos? ¿Qué créditos de fácil? ¿Qué sería? Las Pronto deudas, cobro. digo, los derechos que tenga el deudor sobre otras personas. ¿Cómo sería más o menos? El deudor te debe a ti, pero al deudor le Ajá, deben otras personas. ajá. Esas deudas son las que embargas. Mm, aún no se me es claro por como qué puede ser. Lo que sea, por ejemplo, un contrato u otro pagaré. Ah, otro pagaré. Ah, va. Ya, ya. ¿De acuerdo? Sí. Tres, los demás muebles del demandado. Muebles. ¿Cuáles son los muebles? Los bienes muebles, Josué. Puede ser un terreno, una casa, No, un carro, no. El carro los sí está demás. Ah, bien. sí, muebles. Ah, ya, ya. Ay. Sí, dice muebles, no es lo mismo. No, pues puede ser televisión, casa, de estéreo, sala, Ok, comedor, una bien. licuadora, una lavadora, que Después más o menos dice, después dice los inmuebles. ¿Cuáles son los inmuebles? la casa, la Muy bien, construcción, terreno. listo. Y los demás accesos y derechos que tenga el actor. Entonces, todo esto se puede embargar, ¿de acuerdo? Todo esto. Pero obviamente tienes que tener ese orden. Ahora, también importante con lo siguiente, ¿puedes embargar otras cosas que no estén aquí en la ley expresamente? La respuesta es sí. Puedes embargar el salario, pone ahí. Y lo vamos a poner acá. Eso también es importante porque de alguna forma mucha gente pensaba que el salario nunca se lo podían embargar y la ¿Qué respuesta es que artículo sí. era? ¿El del salario, profe? ¿Artículo 1000 qué? Ese no viene en la ley, ese viene en criterio de jurisprudencia, Josué. Ah, no. Criterio de jurisprudencia. Sí, porque no viene en la ley. El hecho de que puedas embargar el salario no está en la ley, pero sí te lo permite, en este caso, la jurisprudencia. Ah, embargo sal. Ahorita que lo busque, te doy el número de registro, permíteme tantito. Sí, sí, sí. Aquí ya estoy con mi lápiz, tendido como bandido.
Aquí está. Sí, criterio 20, Ahorita sí 200. puedes anotar. Es un criterio constitucional, laboral y civil y es de la segunda sala. Ese es el número de registro. 266-72. Y aquí está. Si quieres leerlo, Josué. 266-72. Uh-huh. Ok. Dice, ¿desde dónde empiezo? ¿Desde Desde el de una título. interpretación? Desde ¿O el desde título. arriba el salario mínimo? ¿Es correcto? Salario mínimo. La autoridad jurisdiccional puede ordenar el embargo sobre el excedente de su monto para el aseguramiento de obligaciones de carácter civil o mercantil. Civil que puede ser también, Un aquí contrato. puede entrar una pensión alimenticia. Exacto. Ok. Contrarias por el trabajador. El principio solo respecto del 30% de ese, hasta el 30%. Es correcto. Ok. De una interpretación conforme al artículo 112 de la Ley del Trabajo, en relación con sus numerales 123, apartado A, fracción octava de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 10, párrafo 1 y 2 del convenio número 95 relativo a la protección del salario, aprobado por la Conferencia General de la Organización Internacional del Trabajo, así como de una exégesis sistemática de los diversos 110 fracciones 1 y 4 y 5 de la Ley Federal del Trabajo y 1, 3, 4, 6, 13, 14, 17, 21 y 31 fracción cuarta de la Constitución Federal, en lo concerniente a los derechos fundamentales al mínimo vital, de seguridad, de seguridad jurídica y de acceso efectivo a la justicia. Se concluye que una autoridad jurisdiccional puede ordenar el embargo sobre el excedente del monto del salario mínimo para el aseguramiento de obligaciones de carácter civil o mercantil contrarias por el trabajador, en el entendimiento de que esa medida solo puede respecto del 30% dicho excedente, salvo el caso de una orden derivada del pago de pensiones alimenticias decretadas por la autoridad competente, supuesto en el que podrá llevarse a cabo respecto de la totalidad del excedente del salario mínimo. Asimismo, debe precisarse que en el caso de que el salario del trabajador ya se hubiera embargado parcialmente por una pensión alimenticia, la limitante o protección del mismo vital en porción del 30% será aplicable a la parte excedente del salario mínimo que no se encuentre afectada por tal pensión. Wow. ¿Está Ok. bien? Aquí hay algo importante que quiero aclarar. ¿Por qué te dice ahí que en materia familiar aplica otra regla? Porque en materia familiar recuerda que puedes quitar hasta el 50% por cada hijo. Hasta el 50% por cada hijo. Pero eso solamente sucede en la materia familiar, solo en la materia familiar. En lo que es la materia civil y mercantil, únicamente puedes embargar hasta el 30% del excedente. ¿A qué se refiere del excedente, profe? De lo que no implica, de lo que no se considera como salario mínimo. De lo que no se considera salario mínimo. Uh-huh. Si hablamos de derecho de cuestión civil, si un señor tiene 3 hijos, Ajá. no pues lo van a dejar sin nada. Así es. Así ¿Con es. qué va Por a eso es que vivir? es muy, algo que yo siempre, justamente el día de ayer platicaba con otro abogado, por la tarde, y hablábamos acerca de las diferencias de las juventudes. Ahorita que te estoy enseñando el criterio de la materia civil y mercantil, y ahorita que te decía lo de materia familiar que es diferente,
El día de ayer platicaba con un amigo abogado, y platicábamos y le decía, es que hay una diferencia muy grande entre la juventud que nos tocó a nosotros, que somos aproximadamente personas de 30 a 40 años, a la juventud que le tocó a nuestros papás y a la juventud que le tocó o que les está tocando a estos muchachos jóvenes. Y es algo muy curioso porque dentro del debate salió la cuestión jurídica. Ahora te platico por qué. Pero voy al contexto. Lo que le tocó a nuestros papás, y a lo mejor a ti todavía te tocó, Josué, vivirlo en tu juventud, es la época de la apertura sexual, por ahí de los años 70 y los años 80. Y en muchas ocasiones, los papás que tuvieron una juventud entre esos años, entre los 70 y 80, comúnmente se acostumbraron a tener hijos con muchas mujeres. Sí, yo soy, pertenezco al segundo hogar de mi papá, actualmente tiene un tercero. Entonces, viene esta situación. ¿Qué es lo que sucedió? Lo que contuvo a aquella generación es la cultura del machismo, pero no referente a los hombres, sino aceptada por las mujeres. ¿Por qué? Porque muchas mujeres, siendo madres solteras, en lugar de demandar al papá para quitarle obviamente los derechos de pensión, no lo hacían. No Y lo no lo hicieron. hacían porque preferían ser sumisas, salvo ciertas excepciones, obviamente, ¿no? Porque hay mujeres que sí lo hicieron. Entonces, ¿qué pasaba? Los hombres en aquellas épocas tenían muchos hijos y no se preocupaban porque las mujeres, Fueron a no, demandarles pensión. no los demandaban. No sé si me explique, Josué. Claro que sí. Yo soy caso de eso, con mi Ok, familia. ok. ¿Qué sucedió con nosotros, con los que nacimos entre los 80s y 90s, ¿no? Nosotros traemos otra revolución, porque a nosotros ya se nos enseña el esquema de derechos. Ujú. Ya se nos enseña cómo es que vamos a llevar nuestra vida y cómo tenemos que llevar incluso nuestro progreso, ¿no? Y nuestra planificación familiar. Y curiosamente, los hombres que somos entre 30 y 40 años, decidimos, o los que no decidieron, como que se han abstenido de no tener hijos, pero precisamente por los problemas que ocasionaron sus papás de verlo, ¿no? De que, pues mi papá a lo mejor no de pensión, pero mi otro hermano o mi medio hermano odia a mi papá porque nunca lo mantuvo, ¿no? Entonces, como que esas afectaciones mentales pasaron al final de cuentas hacia nuestra juventud, a la que nos tocó de entre los años 80 y 90. ¿Y qué pasa con la juventud de ahora? La juventud de ahora, eh, lejos de tener la cultura de abstenerse, o sea, se abstienen en el discurso de que dicen que no quieren tener hijos, pero ya en el momento de sus relaciones sentimentales, tal parece que están obteniendo Todo. hijos por aquí, por allá, por allá, por allá. ¿Cuál es el problema ahora? El problema ahora es que las mujeres que actualmente se encuentran en la sociedad ya no son sumisas y ya están dispuestas a demandar a los papás. A todo, van a todo. Entonces, ¿qué sucede? Son épocas diferentes, en 3 generaciones diferentes, pero lo que estamos viendo hoy en día es que precisamente la Corte, la Suprema Corte, manifiesta y dice, no puedes quedarte sin pagar derechos alimentarios, pero tampoco te puedes quedar sin pagarle a aquel que te prestó dinero, porque al final de cuentas son obligaciones. Claro. Entonces surgen estos criterios en donde, de alguna manera, ya no solamente se contempla el embargo del salario para hijos, sino que ahora, en base o con base a este criterio de jurisprudencia, también puedes embargar los salarios por obligaciones mercantiles, que es lo que estamos viendo aquí en la jurisprudencia. Si debes, tienes que pagar, y si no tienes con qué, se te embarga el salario, pero tienes que pagar. Oiga, profe, Y como tú dices, Josué, ¿qué pasa con las personas, hombres o mujeres? Porque hoy aplica para los dos.
se quedan sin dinero. ¿Por qué? Por tener tantos problemas acumulados en sus vidas. Después se andan Oiga, quejando, pero lo que no pero aquí hay comprenden, una cosa que no aclaré yo. ajá, Por ejemplo, ¿qué pasa cuando le dije, no? De que un señor tenga 3 hijos. Ah, usted me dijo, claro y muy bien. Sí, día 50, día 50 y día 50. Pues dije yo, se queda sin nada. Pero si los tiene con una sola esposa, pues José, nada por ahí más se acabó. aplica el sí. Ajá. Usted dijo, ¿qué pasa como hoy? Que las generaciones tienen un hijo con una mujer, luego se dejan de la otra y tienen 3 hijos. A una le otorgan el 50, al otro el otro 50. Sí que fácil se quedan sin nada, porque tanto una tiene un hijo de él y la otra señora o el otro matrimonio o la otra pareja que tuvo también le tuvo un hijo. Sí, aplica que a una el 50% y al otro el otro 50%. Ah, pero ¿qué pasa cuando nada más los 2 hijos los tiene con una sola mujer? Máximo el 50%, ¿no? Importante, José. Y yo creo que ahí hay una confusión que te debieron de haber solucionado en la parte de derecho civil. Esas materias no las tuviste conmigo. Pero ten en cuenta lo siguiente, José. Actualmente no hay distinción, no existe distinción entre los hijos que son del primer matrimonio o el segundo matrimonio. No hay distinción, son iguales los hijos. Sí. Tampoco hay distinción entre los hijos que son nacidos dentro del matrimonio, como los hijos nacidos dentro de un concubinato o dentro de una relación de amaciato, ¿no? No hay diferencia tampoco. Si son hijos, tienen los mismos derechos que los demás. Entonces, en eso, Josué, ya no influye. Actualmente, si eres hijo del matrimonio o si eres hijo del amante, no influye. Para la ley son iguales porque son hijos. Sí, pero mi cuestión es esta, profe. Y para allá voy, sí lo encerré como quise, profe. ¿Sabe por qué? A ver, ¿por qué? Porque mi pregunta era, o digo que si, o sea, aquí veo una especie de violencia de género ¿Por qué? por esto. A ver, si por ejemplo tengo 3 hijos. Si tengo un hijo con una, tengo un hijo con otra y tengo un hijo con otra. Ujú. Ok. Obvio que a cada hijo le va a corresponder el 50 y el 50. ¿Correcto? ¿Sale? Ok. De todo mi sueldo, de lo que yo gano. Prácticamente yo me quedo sin nada. No voy Ah, a... ok. Ajá, ya te entendí. Es importante recordar que la ley dice que se puede quitar del salario o de los ingresos del progenitor hasta el 50% por cada hijo. Pero también la propia ley establece que aquel que es el padre o madre no se puede quedar sin dinero para su subsistencia. Entonces, Claro. lo que yo he visto es que, por ejemplo, si son 3 hijos, lo máximo que le quitan al papá son el 70% o 75%, dejándole al papá el 25% para poder subsistir por su propia cuenta. Ajá. Claro que sí. Esa es la idea. Sí, porque si no, entonces sí sería violencia de género, como digo. No, pero no, tampoco sería violencia, pero no funciona de que te quitan todo y No, tienes que no, estar no, trabajando, pero así lo percibo, según yo, pero porque claro que obviamente tú también jurídicamente no necesitas es. recursos para poder sostenerte, Sí, pero tienes en que estos casos sostener. así es como se aplica. Como dicen en mi pueblo, si se muere el burro, entonces más vale arrear al burro que cargar la carga del burro, porque poco, mucho o nada, de poco, mucho o nada, pues ¿qué prefieres? Mucho, se muere el burro, y nada, pues tendrás que hacerlo tú. Entonces, pues tengo 3 hijos con ella, con él, bueno, entonces hasta un 70%. Más o menos, Sí, 75. no, 70, no, pues yo como hombre, pues también tengo que rehacer mi vida, ¿no? Entonces un 70%. No le digo porque a mí me andaban achacando un hijo, ¿no? Y entonces, Ya, sí, pues hay ¿no? que tener cuidado. Entonces, pues eso es por lo que yo estoy preguntando esto, por aquello de que, pues imagínense, después siendo Ok, abogado, ¿no?
Pero me vayan a lo querer mejor clavar es, a mí. lo mejor es tener Lo mejor cuidado es tener cuidado, usar y con... no provocar deudas, porque este tema de esta clase son deudas mercantiles, cuando celebras documentos mercantiles. Y aquí viene el problema. Sí, sí, ¿De porque se acuerdo? relacionan entre los dos, sí. Exactamente. Entonces, aquí es donde viene el problema, porque precisamente si tú no, no cuadras bien las cosas, no, vamos, haces cosas sin pensar, puedes tener problemas graves. Y precisamente sobre eso hay que tener mucho cuidado para no tener problemas de esta magnitud. ¿De acuerdo? Porque sí te pueden quitar el salario, la respuesta es sí, sí te pueden quitar el salario. Tanto por cuestiones familiares como por cuestiones mercantiles te lo pueden quitar. Por cuestiones familiares, hasta el 50% por cada hijo. Y por cuestiones mercantiles y civiles, te pueden quitar hasta el 30% del excedente del salario mínimo. ¿De acuerdo? Ok, listo. Para tener un poco más claro, José, vemos este video. ¿Ya se proyecta? ¿Ya está proyectando? Ya, profe. Ya, okay. Ya. Pues ya estamos de regreso, seguimos en su programa de Todo y para Todos. Y como todos los martes está con nosotros el licenciado Héctor Becerra Requice para asesorarnos, ¿no? ¿Cómo está, Milik? Muchas gracias. Nuevamente es un honor estar aquí para poder platicar de temas legales con Gina, con Cuauhtémoc y bueno, con ustedes que nos siguen en este gran programa que es de Todo y para Todos y poder platicar de temas legales. Exacto. Así es, licenciado. Y bueno, la vez pasada se quedó un tema que aquí la chaparrita ve que le gusta. Por si las dudas, ¿no? Por si te quieren pegar por ahí. Si me quieren pegar por ahí, es bueno saber. Digamos que quedó en el tintero la parte del embargo a los salarios. ¿Qué pasa si es procedente, si no es procedente, desde cuándo, por qué y todo? ¿Y en quiénes, no? ¿Y quiénes pueden ser afectados? Bueno, yo, perdón, lo único que sé que los que sí los afectan son las pensiones. Exacto. Es por donde, es por donde uno lo es más, sabe. conozco, ¿no? tengo la verdad 2, 3 amigos que tienen como 3 pensiones. O sea, tienen un hijo de cada... ¿Qué es este tipo de procedimiento, Eli? Básicamente, no es propiamente un procedimiento, sino es la ejecución como tal de una resolución por una autoridad judicial, algún juzgado, que resolvió algún asunto mercantil o civil, puede ser un pagaré, puede ser que yo pedí un préstamo a través de una tarjeta, o de un crédito hipotecario, o de lo que sea. Puede ser que yo lo pida, se lleve a cabo todo un juicio, y que a lo mejor en la ejecución que me realicen para obtener el pago de eso, es donde viene ese embargo a mi salario. Okay. Esto viene incluso desde el 2014, en marzo del 2014, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en su segunda sala, hubo una contradicción de tesis. O sea, había algunas cosas que decían una parte y otras que decían otra parte. ¿Qué decía la primera parte? La primera parte decía, no, los salarios son inembargables, no se pueden embargar, el sueldo, ¿cómo creen? No, en materia laboral es totalmente, es algo sagrado para el trabajador. Intocable, salvo la excepción, como bien tú decías, de las pensiones alimenticias. Eso sí se podía hacer porque, bueno, pues se entiende que era por un interés de menores y que es algo que es para mejorar la sociedad. Y en una línea directa, ¿no? Familiar. Sí, es una línea directa y es algo justo, ¿no? Finalmente, ¿no? De ahí, pues bueno, esa parte estaba de un lado, digamos, de esta parte de la sala de la Suprema Corte. Del otro lado estaba la parte de que querían proteger la parte de los bancos que otorgan muchos créditos y luego no los paga la persona que los solicita y se quedan en estado de insolvencia. Entonces dicen, ahora, ¿cómo podemos tratar de hacer de que sea más justo el que a lo mejor los bancos den más créditos,
pero que no vayan a la gente a decir, pues, hazle como quieras, no me importa, me coloco en estado de insolvencia y lo que tengo es mi salario, me va a seguir llegando y no se puede tocar. Entonces la Corte resolvió, insisto, en marzo del 2014, la parte de que sí son procedentes el embargo, pero puso unos candados. ¿Cuáles candados puso? Que tú, o sea, que lo que puedes tú embargar, tú, la persona que tengas el derecho de llevar a cabo el embargo, puedes hacerlo únicamente del 30% del excedente de tu salario mínimo, de un salario mínimo. O sea, por ejemplo, te dejan, digamos, completo un salario mínimo, porque si no, no tendrías supervivencia de ninguna forma. Y aparte, hay gente que sí trabaja el salario mínimo y ese ya no le embargan nada. Pero la diferencia del salario mínimo hacia lo que ganes, el 30% sí te lo pueden embargar. No la totalidad, sino simplemente el 30%. ¿En qué casos? ¿Por ser bancarios? Mercantiles y civiles. Fue, digamos que fue una decisión un poquito a modo, con la finalidad de ayudarle a los bancos, a instituciones de crédito, con la finalidad de que motivaran el dar muchos créditos, pero los bancos decían, sí, doy créditos, pero pues, ¿cómo me aseguro? ¿no? Y el detalle es que el banco ha soltado muchos créditos y antes, pues, no sé, se basaban en bienes inmuebles, todo, y de repente, pues, yo conozco gente que tiene una línea de crédito de, a lo mejor por accidente vendió algo y manejó una lanita en la cuenta, y le llegan de 200-300 mil pesos, y no tienen la solvencia. O sea, pero sin embargo tienen... Ahí en el derecho aplica una cosa que se llama principios generales del derecho. En este caso es, debo o no niego, pago o no tengo. Pues como son deudas de carácter civil y no constituyen materia penal, pues ahí se va a quedar en el expediente. Sí lo debes, y debes esa cantidad, pero no se puede ejecutar del todo. Entonces, se va a quedar como un crédito incobrable, por así decirlo. Y ahí perdían mucho por los bancos. Claro. Entonces, en ese sentido fue la reforma, se pudo dar, actualmente se da, se puede hacer esto de los salarios. La gente debe de estar con toda la conciencia de que si solicitan un crédito, pues bueno, tienen que tener cuidado de que al rato digan, bueno, no me va a pasar nada, y al rato a lo mejor llega un juicio donde les embargan. Sí, que muchos dicen, ya no me pueden cobrar, ya no me pueden hablar y no pasa nada. Cambié de teléfono. Puse a la suegra de molestando, ¿verdad? Y ya no, o sea, ya pasa eso. Eso no le pasa, digo, finalmente la persona que está en un salario se está cautiva, ¿no? Pues bueno, ellos, lo que pasa es que, pues bueno, su percepción es muy baja en cuanto a que ya sería ilógico el poderle trabar todavía un embargo contra eso, ¿no? Pues pero habrá el que gane muy bien y que tenga salario. Y a una persona que gane por honorarios está más complicado. Lo que pasa es que no es un salario. Honorarios como tal viene de un contrato de prestación de servicios profesionales. Y por cambiar, honorarios. Entonces ahí realmente no se daría el caso, porque ahí, ¿quién te va a garantizar a ti, la persona que estás demandando, el que te van a pagar? Pues la persona que está cubriendo como patrón y que va a retener justificadamente ese salario para entregárselo a la otra parte. Pero uno por prestación de servicios profesionales, que es por honorarios, no lo podrían llevar a cabo. Sería un poco difícil. ¿Y esta figura cómo está funcionando? ¿Cuánto tiene? Sí está funcionando. Desde el 2014 está funcionando. Sí les ha ayudado mucho a los bancos para tratar de recobrar la parte de los adeudos que existen, pero de todos modos la gente, pues bueno, prefieren luego hasta renunciar de sus trabajos con la finalidad de no tener que pagar unos créditos, ¿no? Y también lo que sí es importante mencionar, sobre todo a los televidentes, es la parte de que si ustedes quieren un pagaré que trae en automático un embargo, cuando les vayan a ir a emplazar a juicio, a demandar por primera vez, trae aparejado un embargo y pueden desde ahí embargarte tu sueldo. Entonces, mucho cuidado con lo que firman, porque si firman un pagaré, esta misma figura se la pueden decir, bueno, no te embargo porque sé que no tienes una casa, un coche, alguna lista que señalan las leyes como tal, pero sí te puedo llegar a embargar tu salario. Ahora, de repente, ¿no? O sea, todo es un pagaré, hasta un voucher de tarjeta es un pagaré. Realmente
a veces uno firma, pero todo Sí, lo que no compres, leemos. finalmente es un pagaré. Son bajo pagarés lo que se firma por parte de las tarjetas de crédito, pero son pagarés que son causales. ¿Por qué? Porque provienen de un contrato de apertura de crédito. O sea, yo firmo un contrato de apertura de crédito, de ahí lo que yo firmo pues va a ser un pagaré, pero está condicionado a lo que dicen estas otras reglas. Y es un pagaré que no puede ser independiente del todo, porque tiene esta otra, o sea, otra parte. un hospital podría embargar el salario. Pues Sí. es mercantil, ¿verdad? Sí, sí, y ellos son pagarés. O sea, Ay, hasta sí. firmas como Ay, sí. en un ingreso chaparrita, firmas hasta tu alma. Ahí la cuestión sería, más que nada, pues bueno, localizar primero a las personas, dónde trabajan, para poder hacer la investigación, para poder realizar el embargo a través de un juicio de alguna autoridad, pero de que se puede, se puede. ¿Y cuál sería el procedimiento para que me embarguen mi sueldo? O sea, yo no pago, de ahí inmediatamente se va a que me embarguen, o... Si deviene, por ejemplo, de un pagaré, yo presento, supongamos que yo soy la parte que te voy a cobrar, por así decirlo, yo presento mi demanda como un pagaré ante las autoridades me van a decir, tienes todo el derecho de irle a requerir de pago. Si no te paga, trabar un embargo y de ahí le dejas su demanda para que la contesten en términos que señalan las leyes. Entonces ahí ya procede el embargo. Cuando se regresa al juzgado de que tú ya aceptaste todo y que te opusiste a lo mejor al pago, pero yo te embargué el salario y ya te emplacé a juicio, yo tengo todo el derecho de que ya que regrese esa razón actuarial de un juzgado como tal, puedo solicitarle al patrón que te retenga ese porcentaje y me lo entregue a mí o más bien o al juzgado. Pero en este caso el juez lo que va a decir es, bueno, como todavía no sabemos del todo qué ha pasado, toda esa retención del 30%, tráiganselo al juzgado y déjenmelo aquí. Ya en su momento yo decidiré a quién o si se lo regreso a la otra parte, o se le paga lo cobramos a esta parte. Bueno, pues es una figura realmente interesante, obvio para las personas que trabajan, que sepan a lo que se exponen. Y bueno, pues sí es justo para las personas que prestan o los créditos mercantiles o lo que sea, porque luego pues, si hay una insolvencia total. Hay insolvencia, también existen en materia penal, digo, hay principios que dicen debo, no niego, pago, no tengo, las deudas de carácter civil no constituyen acciones penales, pero sí hay un delito que se puede tratar de llevar a cabo, que es el fraude de acreedores. Yo hago que yo me coloco en un estado de que yo ya sabía con todo el dolo, con toda la maquinación, que lo que quería era colocarme en un estado de insolvencia con tal de no pagar. Sí. Entonces, sí hay eso, digo, se tienen que hacer ciertas formas ante las autoridades penales, sin embargo, sí es muy difícil luego comprobar el dolo de que yo lo estaba pensando que era con toda la finalidad de estafar. Y las instituciones financieras generalmente deben tener como cierta parte, ¿no? Porque ¿qué será un 15% de insolvencia? Yo creo que sí, deben de tener seguramente pues analizadas sus finanzas como tal, deben de tener algunas partidas que saben ellos que no lo van a poder cobrar, pero bueno, pues ellos son negocios por todos lados. Claro. Así es. Mire, bueno, nos vamos a ir un corte, pero vamos a continuar con usted. Vamos a seguir. No sé si tengas alguna duda todavía sobre el tema del salario o del embargo del salario, José. Lo único que me queda es mejor portarme bien y no andarme ahí metiéndome en créditos que le voy a calcular si puedo o no puedo pagarlo. ¿Por qué? Porque sí me la pueden hacer efectiva. Ya lo vi. Y sí se puede. O sea, ahorita con esto que explica, la amiga de la amiga, la vecina de la amiga, de mi amigo, es maestra. Y aquí se me vino la idea. Claro que sí, sí se puede. Es maestra, ¿cómo que no va a poder pagar esos 100,000 pesos? 10 años, hasta con intereses le puedo cobrar, porque son 10 años, así que no puede decir que ya, que yo estoy pobre y que no me alcanza y que nada. Sí, Ok, nada más puede. aquí también habría que recordar lo siguiente. Qué bueno que tocas eso, porque si quieres anotarlo, ponle. A ver. Los títulos de crédito prescriben. Los títulos De crédito prescriben
de crédito. Prescriben 3 años después de su fecha de vencimiento. O sea, quiere decir que me lo firma en enero. En enero me lo firmó del 2021. Para 22, en enero del 22 ya caducó. 23, ya caducó. Ok. Oh, dice, prescriben 3 años después de su fecha de vencimiento. Ah. La fecha de vencimiento es el 3 de enero del 2023. A partir de allí, de 2023, a partir de ahí tengo 3 años después, o nada más. Para poder exigir su cobro ante tribunales. Si tú ¿Ante no qué? cobras o no exiges su cobro ante tribunales dentro de esos 3 años, te prescribe la acción, o sea, pierdes el derecho a cobrar el documento. Estoy hablando, le estoy comprendiendo, profe, que estoy hablando de 6 años, prácticamente. No A te partir de que confundas con eso, no te confundas con eso, Josué. Ajá. Eso Son quiero 3 aclarar. años después de la fecha del vencimiento. Después de la fecha del vencimiento. No de celebración, o sea, no el día que lo firmas, a partir de ahí 3 años, no. A partir de la fecha en que quedaron en pagarte y no te pagaron, a partir de ese momento te corren 3 años para poder ir a tribunales a exigir el cumplimiento del pago. Ajá. En este caso, la amiga de mi amigo, ella le firmaron el pagaré por 100,000 pesos, dos de 50,000, y que se los iban a pagar en los aguinaldos de cada año, según. Entonces firmaron que para diciembre de este año que pasó, de 2020, le iban a pagar la primera letra de 50. Y para este 2021, para diciembre de este 2021, con el recibimiento de su aguinaldo, que le iba a pagar el total, que ya serían, o sea, 50 y 50, ya quedaba saldada su cuenta. Cosa que, pues, si en la primera no lo hizo, que para diciembre iba a pagar del 2020, estamos en el 2021, ya debió de haber saldado el primer pagaré de 50,000. Es importante recordar lo siguiente, por ejemplo, en el caso de los pagarés, Josué, la fecha del vencimiento o la fecha del pago también se hace constar en el documento, también debe de constar. Tiene que tener, sí, tiene, según lo Entonces, dice. a partir de esa fecha de vencimiento te corren 3 años. Ahora, eso también pasa. ¿Qué pasa si los documentos no se les puso fecha de vencimiento? O sea, no se les puso fecha, exactamente. Si no se les puso fecha de vencimiento, entonces son cobrables a la vista, o sea, en cualquier momento. Por lo tanto, ahí no hay prescripción como tal, porque si la prescripción como tal no se estipuló ahí de en qué momento o en qué tiempo te iban a pagar, tú vas a tribunales, haces la demanda y el cobro lo vas a hacer en el momento antes del embargo y ahí te tiene que pagar. Si te dicen, no, pues es que no te puedo pagar, embargo. Y después de que te embargué, ya te digo, te doy copia de la demanda y tienes 8 días para contestar. Ajá. Un juicio ejecutivo y es sobres. ¿Verdad, profe? Híjole, si me estoy poniendo tigre. Sale, profe. ¿Sale? Gracias, profe. Entonces, vea esta parte. O sea, primero, para revisar qué cosas puedes embargar, está el 1395 del Código de Comercio. Si tu deudor no tiene esto para poder cobrarle, vete sobre su salario. Ya te estoy dando aquí el tema de el fundamento para poder embargar el salario. ¿De acuerdo? Josué.
¿Me escuchas? Perdón, sí, sí lo escucho. Ajá. Este, Entonces, ve toda esa parte, cómo es que se va a desarrollar. Ahora, esto pasa en los juicios ordinarios y en los juicios ejecutivos, pero más en los ejecutivos, porque puedes embargar. Ahora, sí. ¿hasta aquí alguna duda o pregunta? No. Ok. Ahora, esto es Porque ya importante. me ¿Qué conmigo con pasa el que lo prescriben 3 años de la fecha después del de su fecha vencimiento? de vencimiento. De vencimiento, sí, ya me lo dio Ahí no te vayas a perder. No, ya, es que ya lo aclaró, ya me lo dijo. O sea, a partir de la fecha, si el pagaré tiene fecha, de vencimiento, me vas a pagar para el 2021, el 5 de diciembre del 2021 ya cobraste tu aguinaldo, a esa fecha me vas a pagar. No me pagó, a partir de allí tengo 3 años para hacer un juicio. ¿Es correcto? 3 años para hacer válida el pagaré, el título de crédito. Y procede, ¿y cómo lo voy a hacer? Por medio de un juicio ejecutivo, que este es el que autoriza inmediatamente el embargo. ¿Estoy bien, profe? Es correcto. Entonces, para que te des una idea de cómo está esta fórmula. Ahora, de alguna manera, es también muy importante el tema de las pruebas periciales, Josué. Porque en materia mercantil es muy dado que falsifiquen la firma de los documentos o falsifiquen el llenado de los documentos. En materia mercantil es muy probable que falsifiquen la firma y el O, llenado, o el contenido de los documentos. o sea, el llenado del pagareo del título de crédito. Así es. ¿Por qué? ¿Cómo se da esto, profe? Normalmente, cuando te toca defender a alguien, lo que uno siempre argumenta es que no es la firma. ¿Me explicó? Entonces, hay que tener mucho en cuenta que para eso se desahogan pruebas periciales. Y normalmente en la materia mercantil, lo que más se argumentan son las pruebas periciales en grafoscopía y documentoscopía. Son de cajón esas, casi. No lo dice la ley te dice que te puedes promover, por ejemplo, si te quieren cobrar un pagaré, ¿qué haces como defensor, como abogado defensor del deudor? Niego la firma, no es la firma. No es mi firma, eso es lo que va a hacer, no es mi firma. ¿De acuerdo? ¿Y qué va a hacer Yo, por otro lado? ¿Y qué va a hacer por otro lado? En este caso, ¿qué va a hacer por otro lado? La parte, pues la parte actora, pues va a decir, no, sí es tu firma. Entonces, normalmente los conflictos en materia mercantil van sobre las pruebas periciales. Forzosamente van sobre las pruebas periciales. Entonces, es muy común que en la prueba pericial se logre tejer o determinar el conflicto. Es muy normal en esa situación. Entonces, en ese sentido, tienes que tener mucho, pero mucho cuidado porque ahí viene la parte que no, tampoco viene en el código, pero que sí exige a los abogados. ¿Qué te exige el código para los abogados? Que seas experto en qué, en todo. sí, Prácticamente que te vuelvas todólogo. sí, en el Código Civil. Entonces, en ese sentido, eso es lo que vamos a estar pugnando en las pruebas. Profe, La prueba ¿será documental, válido? pues eso no hay tanto problema. La prueba testimonial tampoco hay tanto problema. Va alguien y declara. ¿De acuerdo? Pero aquí la cuestión es sobre la prueba, en materia de, ¿cómo explicarlo? Mercantil, sí, mercantil. En materia mercantil pero dado esta situación. Entonces, pero primero tenemos que comprender cómo son estas pruebas. Entonces vamos a ver un video también y vamos a Profe, ver. antes de que nos vayamos al video, profe, Dígame. y en un pagaré, además de la firma del deudor, ¿qué tal funciona
que además de que estampe su firma y se le ponga la fecha o no se le ponga la fecha, eso queda a mi criterio de la fecha, ¿qué tal funciona que además de la firma del deudor me ponga su huella en el pagaré? Bueno, es que la huella como tal también se puede debatir, para eso está la pericial en ¿Por dactiloscopía. qué, profe? ¿Vale? Ajá. Entonces, cuando está esa Que prueba no. en dactiloscopía, te vas a pelear también. Entonces, no es tan fácil probar ese tipo de cosas, pero funciona, es como otra forma de poder dar credibilidad al documento. Un documento y que se firmó en tiempo y forma y que sí fue y es su firma y yo no estoy mintiendo ni le estoy robando. Es correcto, Por eso está su firme, su huella. ¿Y qué tal funciona un video cuando se está firmando, se está huellando a la persona? es correcto. Uy, no se me escapa, ¿verdad? Entonces, todo eso es una situación que puede controvertirse en juicio, pero hay que tener mucho cuidado sobre ese tipo de situaciones porque obviamente se abre una litis, se abre un conflicto y en muchas ocasiones es debatible, ¿no? El hecho de que se compruebe o no la falsificación de una firma. En un video también se le puede decir, antes de que estampe usted su firma, ¿sabe usted leer y escribir? Déjeme Sí. grabarlo, ¿no? Déjeme grabarlo, también puede darse. Déjeme grabarlo, por favor, para que obre toda cosa justa y pues, amistades largas. Es correcto, Cosas correctas. ¿Sí, verdad? es correcto. Apenas en un juicio mío, recientemente, tuve que aportar un video, que ahí la clienta fue la que fue inteligente, porque en el momento que él está firmando el documento, la señora lo graba firmando. Sí. Tengo una Ese hermana. video, ese video, porque obviamente cuando le demando, él me contesta en su contestación de demanda, no es mi firma. Y en el desahogo de vista, le digo, sí es tu firma y te agrego un video. ¿Sabe qué? Tengo no experiencia, tengo una familia que le hicieron firmar. ¿Sabía usted que hay lapiceros que se puede borrar la tinta, profe? Sí, Y que borra. ¿Qué hija de la pistola? Le digo, oyes, no seas canija. Pues es que, mano, aquí es el mundo del más vivo, le digo. Pero el lápiz se lo voy a presentar aquí, ya lo compré, lo tengo, pero qué onda para saber si es que sí. Ay, hijo de la madre. pues hay que tener cuidado con eso, porque también se puede alegar en juicio el borrado del documento. Por eso es que cuando tú ofreces el documento en la demanda, ese documento nunca está en el expediente, porque eso también pasaba. ¿Por qué no está en el expediente? Porque obviamente, ¿qué tal si está llenado con una tinta que se borra? ¿Qué pasa? Si alguna de las partes va y lo borra, pues ya quedó alterado el documento. Sí. O muchos abogados, por ahí hay un abogado muy famoso aquí en Puebla que le apodan el mago. Seguramente Mago. también, sí, el mago, ¿no? X persona. Sí. Pero era muy famoso por ahí de los años 80, o sea, ya viejo, ¿no? 80, 90. Sí. Y actualmente, pues ya es una persona muy, 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 muy grande. Pero este abogado era famoso porque, en teoría, se comía los pagarés de los expedientes, o sea, cuando antes no, el juzgado no los guardaba y los tenía ahí en el expediente, se los comía, los arrancaba y se los comía. Sáquenselo de la barriga, qué Y después, muchos otros abogados, ¿no? Que se empezaron a dar cuenta de esta práctica y que básicamente, pues el juzgado luego ya se quedaba sin el documento fundatorio, sin los documentos fundatorios, empezaron a aplicar la misma. Por ahí hubo una historia famosa de otro abogado, no recuerdo, también tenía un seudónimo, no, también tenía un seudónimo, no recuerdo ahorita cuál era, pero fue famoso porque igual forma se comió un contrato, se arrancó del expediente del contrato y se lo comió ahí en el juzgado. Sí, porque era original. Exacto. Precisamente porque era original. Porque hubiera sido una copia. No. Entonces, ¿qué sucede? Pues, ¿con qué se queda el juzgado para poder juzgar? Con nada.
Pues ya no, lo desbancó al juzgado. Ya no Entonces, se puede. como se empezaron a dar esas prácticas, tuvieron que reformar, ¿no? Ahí el Código Civil por ahí del año 2005, y luego cambió también el Código de Comercio, pero sobre todo en la reforma de 2005, cambió y ahora los documentos ya no están o ya no se encuentran en los expedientes, porque ya eran muchos abogados, o sea, ya empezó con uno y luego ya eran muchos, ¿no? Que ya empezaban a hacer lo mismo, o sea, se comían los documentos, arrancaban las hojas de los expedientes, y pues el chiste era no perder, ¿no? Entonces, como se empezaron a dar este tipo de situaciones, hubo cambios en la legislación, y después de la legislación, pues ahora los documentos se guardan bajo el secreto del juzgado. Que en pocas palabras es que actualmente ya hay una bodega especial para cada juzgado donde se logran guardar los documentos por los cuales se va a juzgar. Entonces, todo ha ido cambiando precisamente para evitar este tipo de prácticas, pero pues imagínate cómo se las gastan abogados para poder ganar los juicios. Sí, O sea, sí, no, sí, esto es para no perder. una cosa tremenda. Sí. Le digo a este familiar, estudió también en el CI y hasta fue su alumna, pero no lo voy a decir quién, profe. No decimos nombres. No, como el abogado, el mago, me voy a llevar a la tumba, los secretos. Bueno, Sí, entonces, sí. como te iba diciendo, así pasaba. Entonces, pues bueno, actualmente, pues eso sucede. Entonces, como ya los documentos se quedan bajo el secreto del juzgado, hoy lo que se hacen es ir a las pruebas periciales, pero en las periciales, pues ahí se complica entre el conflicto, porque obviamente entran peritos. Y obviamente el perito de la parte actora va a decir que sí es la firma, y el perito de la parte demandada va a decir que no es la firma, y de ahí se van al tercero. Y así es como empiezan a rebotar las pelotitas. Por ejemplo, una pregunta, ¿cuesta muy cara la pericia o el de un perito? Más o menos, está aproximadamente entre 3,500 y 5,000 pesos un peritaje, pero por una firma. Si son más firmas, el perito te cobra más. Así es. Pues, que lo pague el interesado. Aquí lo paga, durante el procedimiento lo paga cada una de las partes, cada una paga su peritaje. Pero dice usted que surge la hipótesis de que cada quien dice, el que debe, tengo mi perito, y al que le deben, no, pues yo también, es verdad, es la firma, no es mi firma. Entonces, dos peritos contra dos peritos, ¿cómo se soluciona ese problema? Llaman a un tercero. Ese lo tiene que poner el juez, porque ese va a ser imparcial. Exactamente, lo pone el juez, es imparcial, pero los honorarios del tercero van al 50% por el demandado y el 50% por el actor. Es justo, me parece very good. Pero, por ejemplo, si tu peritaje anda entre 3,500 y 5,000 pesos, el del tercero, nada más por estar en el tribunal, ha de andar como en 9 o 10,000 pesos. Ave María Purísima. Bueno, que lo paguen los que lo tengan que pagar. Yo voy al abogado nada más. Las partes. Sí, las partes, actoras. Sí. Ya empiezo a hablar como abogado, ya se me empieza a pegar un poquito. Sí. Eso es bueno, sí. Que te animes, Josué. Sí, profe, me animo, pues qué más le hago en esta vida. Exactamente. Algún día vamos a, que ya acabe esta pandemia, profe, lo quiero honrar, ¿eh? Quiero honrar, porque no se puede. Todos ya queremos que se acabe esta pandemia. Sí, nomás, primero Dios. No quiero perder su amistad, siempre lo voy a admirar con todo el respeto que usted se merece. Porque muchas gracias. Así es, profe, siempre, ya aunque lo vea yo de lejos, mi profesor, y siempre me va a causar ese respeto. Ya lo vi en el futuro. Gracias, Josué. No, pues muchas gracias. Me hace sentir bien. Pues no es adularlo porque sí lo siento de corazón y siempre será así mi respeto. Gracias, Josué. Listo, entonces continuamos. Entonces, como te decía, pues se va a la materia pericial, el conflicto se va a la materia pericial. La parte actora ofrece su perito, la parte demandada ofrece su perito, y para dirimir el conflicto, el juez manda a un tercero. Y así es como empieza la resolución.
Pero listo. Vamos a ver en qué consiste la prueba pericial y ahorita te das cuenta cómo es, ¿de acuerdo? Sí, profe. Audios, entonces quiero que todos me saluden. Buenas tardes. ¿Se escucha, muchachos? Buenas tardes. En un momento ya comenzamos, ¿eh? Nada más quiero que me respondan si se escucha. Bien, excelente. Vaya, se nota el interés. Vean, ¿no? Esta disciplina, que precisamente es parte de la criminalística, pues está dando mucho auge, ¿sí?, en la actualidad, de lo que es la criminología y la criminalística, ya que, vean, es que la mayoría, pues, estudia para abogado, ¿sí?, la mayoría estudia para arquitecto, para doctor, o sea, son las profesiones, pues, más demandantes. Sin embargo, en el área jurídica, en este caso el Poder Judicial, pues, nótese que la mayoría de los abogados, pues sí dan solución, ¿no? Dan solución a los asuntos jurídicos. Sin embargo, los peritos, en este caso criminólogos y criminalistas, pues son ellos precisamente los que resuelven los problemas, ¿no? Ya no tanto los abogados, en cierta manera sí, pero ya no tanto, sino auxiliándose de, en este caso, de los criminólogos. Bien, un momento ya. Es correcto, maestro. Es una... Sí, me presento, soy el maestro Jorge Juan. Vamos a adelantarle. Preguntas y respuestas. Bueno, pues iniciamos. No se escucha bien, profe. Claro, soy el licenciado Daniel Barroso Aguilar, ¿sí? Y bueno, pues empezamos, ¿no? Precisamente, ¿qué es la grafoscopía? Bueno, la grafoscopía pues tiene su palabra etimológica de grafo, ¿sí?, que significa escritura, ¿sí?, y escopein, que significa estudio, ¿sí? Ahora bien, por consiguiente, entonces, ¿qué es la grafoscopía? Bueno, pues la grafoscopía pues, es una rama precisamente de la criminalística, ¿sí?, es auxiliar, que estudia la escritura para determinar su autenticidad o falsedad, ¿sí? Y de ser posible, pues, de alguna manera identificar a la persona, ¿sí?, que lo imprimió, ¿no? En este caso es la firma. Ahora bien, nos encontramos precisamente que es una rama de la criminalística, pero ¿qué es la criminalística, jóvenes? Bueno, la criminalística precisamente es una disciplina, ¿sí?, que usa un conjunto de técnicas y procedimientos de investigación cuyo objeto es el descubrimiento, ¿sí?, en este caso de la prueba, ¿no?, en los delitos, así como la verificación de los autores y las víctimas. Bien, ahora, para nuestra plática, muchachos, quiero que quede claro, vamos a utilizar los términos de soporte, ¿sí? Soporte, pues, es todo aquel material en el cual nosotros podemos realizar, ¿sí?, o escribir, ¿sí?, alguna letra, alguna firma, ¿vale? Ahora, ¿qué es el útil inscriptor? Bueno, el útil inscriptor, también llamado, lo podemos poner como lapicero, lápiz, cualquier objeto GIS, cualquier objeto con el que podamos nosotros plasmar alguna letra, algunos signos, ¿sí? Y bien, inclusive hasta podemos mencionar que un útil inscriptor puede ser un cuchillo, porque vean que en la rama de la criminalística hay, pues en este caso, delincuentes, pues obviamente tienen algún daño psicológico, ¿sí? Y por lo tanto estos delincuentes pues plasman en sus víctimas, en el cuerpo humano, pues algunas frases, ¿no?, algunas leyendas. Entonces es por esa situación que con todo lo que podamos marcar, si en un soporte se le va a llamar útil inscriptor, ¿vale? Entonces ya tenemos soporte, ya tenemos útil inscriptor. Ahora bien, lo que vamos a estudiar todos los grafoscopistas son trazos, muchachos, son trazos, ¿sale? Entonces, nosotros al plasmar nuestro útil inscriptor, nuestro lapicero, nuestro lápiz, lo que sea, ¿sí?, nosotros de alguna manera
el momento gráfico, así que se le va a llamar constante gráfica o momento gráfico, cuando nosotros plasmamos precisamente el útil instructor en un papel y empezamos a realizar el movimiento muscular con la mano, ¿sí? A ese, sin levantar obviamente el útil instructor, a eso se le va a llamar constante gráfica. ¿Sale, jóvenes? Ahora bien, otra terminología que nosotros manejamos con los grafólogos pues, es precisamente puntos de ataque. ¿Vale? ¿Cuáles son los puntos de ataque, jóvenes? Bueno, pues los puntos de ataque son cuando se pone el útil instructor, ¿sí? Y se empieza a iniciar con el movimiento muscular. Ese es el primer punto de ataque. ¿Vale, jóvenes? Bueno, ya una vez que sabemos la terminología, pues les voy a pasar un material precisamente, un material en PowerPoint para efecto de que ustedes pues se les vaya ilustrando, ¿no? Ahora bien, bueno, aquí está mi nombre completo, aquí está mi número de celular, ¿vale? Y se los voy a pasar en grande. Vale, pues, como ya vimos, pues, la grafoscopía, pues, precisamente es el estudio, ¿sí? En este caso de la letra, ¿sí? Con el fin de identificación si la letra pues, es verdadera o es falsa. Ahora bien, como ustedes sabrán, todos los abogados, cuando plasmamos nosotros en algún documento, un título de crédito, llámese cheque, llámese pagaré, llámese letra de cambio, ¿sí? Nosotros los abogados usamos la terminología de firma indubitable cuando hablamos que la firma es verdadera, ¿sí? Y firma dudable o dubitable cuando la firma sabemos que es falsa, ¿sí? Ahora bien, les hacía yo mención precisamente de la definición de qué es la grafoscopía. Bien, pues les repito, la grafoscopía es una rama auxiliar de la criminalística, ¿sí? Que nace de la documentoscopía. Ahora bien, ¿qué es la documentoscopía? Pues precisamente es el estudio de todos los documentos, ¿no? ¿Cuál va a ser la finalidad precisamente tanto de documentoscopía como de grafoscopía? Pues identificar, ¿no? Los autores. Bien, ahora, tomen en cuenta, jóvenes, que pues nosotros, los que nos dedicamos a la grafoscopía, precisamente nos hacemos valer de diferentes herramientas tecnológicas como una cámara reflex, ¿sí? La marca que sea la más idónea. Les voy a pedir a los participantes, por favor, solamente desactiven su audio, ¿vale? Está bien si activan su cámara, pues está bien, pero su audio sí les voy a pedir que lo desactiven. Bien, entonces decimos que pues precisamente que es la criminalística, pues es una disciplina que usa un conjunto de técnicas y procedimientos de investigación, ¿no? ¿Cuál es la finalidad? Pues es precisamente el descubrimiento, explicación y prueba de los delitos. Pero algo muy importante que es la verificación de sus autores. Esa es la criminalística. Las ramas de la criminalística, pues nos encontramos que es la antropología forense, que pues, básicamente estudia la historia del hombre, ¿no? O en este caso, los partes de los huesos, ¿no? Balística forense, pues estudia todas las trayectorias, ¿no? Las armas de fuego, etcétera. Estudios de pelos y citas, bueno, fotografía forense. De aquí viene, estas tres son importantes, muchachos, porque básicamente con estas tres, que es la dactiloscopía, que es el estudio precisamente de las huellas dactilares, ¿sí? Cuando en algún momento exista alguna escena del crimen, pues con la dactiloscopía, pues es una rama muy importante que con ella pues podemos identificar pues a los autores del delito, ¿no? Documentoscopía, pues es todo aquel estudio que se le hace al documento. Y la grafoscopía, que precisamente estamos hablando de esta rama de la criminalística, que es el estudio precisamente de la escritura, ¿no? Con la finalidad de identificar si la firma es verdadera o es auténtica. Bien, aquí yo les estoy poniendo una definición, muchachos, de qué es la grafoscopía. Sí,
Y pues precisamente no sé qué es el estudio científico y técnico de la escritura manuscrita, particularmente de la firma, para determinar su autenticidad o falsedad, ¿no? En este último caso, pues establecer la identidad de la persona que la imprimió. Ahora bien, algunos de ustedes se van a preguntar, bueno, esto en dónde está establecido, toda esta terminología, en dónde está, en dónde la podemos encontrar, ¿no? Bueno, pues les voy a pasar, vean en su cámara, muchachos, les voy a recomendar, pues un libro que precisamente nos habla de la grafoscopía y de una manera muy sintetizada, muy práctica, se los voy a pasar, se llama Grafoscopía. Sí, el autor es Octavio Orellana Huarco. Entonces, para aquellas personas que quieran, pues, de alguna manera, pues, conocer más acerca de este tema, pues, lo pueden comprar, ¿no? No está tan caro y está muy práctico esta bibliografía, ¿no? Bien, continuamos. Entonces, tenemos, ya definimos lo que es la grafoscopía, muchachos. ¿Vale? Es el estudio que se hace, ¿no? Para saber acerca de una firma. Ahora bien, para manera de teoría, así muy rápida, ¿sí? No voy a ir muy rápido para efecto de conocer, ¿no? Y al final de la clase, pues, vamos a hacer una pequeña práctica, muchachos, ¿sale? Bien, entonces, historia de la escritura, chicos. Bueno, pues tenemos que desde el año 4000 a.C., en este caso es la época prehistórica, pues se inventa la escritura, ¿no? ¿Y cómo se va a inventar la escritura? Pues con dibujos, ¿no? En este caso, símbolos que se hacían en las cuevas, ¿no? En este caso, pues hablamos de los primeros hombres, ¿no? Y vean, pues la imagen, pues nos encontramos que están dibujando al sol, están dibujando a los búfalos, inclusive hay personas con arcos, ¿no? Cazando, hay venados, etc. Ahora, seguimos con la evolución de la escritura, pues precisamente hablamos del año 3400 antes de Cristo, ¿no? Y pues vemos que pues precisamente comienza a desarrollarse en Egipto, ¿no? Recuerden todas aquellas, en las pirámides, los sarcófagos, que pues precisamente una manera de identificar o de narrar la historia, ¿sí? Era pues a través de estos jeroglíficos, ¿no? Ahora tenemos al año 3350 antes de Cristo. Dice que aparece la escritura pictográfica, precisamente en tablillas de arcilla cocida, ¿no? En Mesopotamia. ¿Qué quiere decir esto? Escritura pictográfica, pues aquellos dibujos y símbolos con el cual una persona podía identificar, ¿no? Ahora bien, seguimos con la evolución de la escritura y tenemos que nos acercamos al año 1000 antes de Cristo, ¿no? Pues se inventa precisamente el alfabeto, ¿sale? Consiste precisamente en señas, en jeroglíficos que precisamente dan a conocer, ¿sí? Ciertas características, ¿no? De aquel tiempo. Bien, continuamos. Ahora seguimos con la evolución, ya vamos a terminar acerca de la evolución de la escritura, y pues tenemos del año 300 después de Cristo. Observen, muchachos, que ya pasamos, ¿no? Ya pasamos ahora después de Cristo, y pues tenemos que precisamente ya se crea el papel, ¿no? En primer lugar, pues ahí estaban los famosos pergaminos, ¿no? Pero posteriormente se crea el papel. Y tenemos que precisamente en este papel que nos encontramos, ¿no? En este caso en Francia, es un pergamino de más de 300 años después de Cristo. Nos encontramos 400 después de Cristo, no sé qué, aparecen los libros en Roma, ¿no? En este caso, va a cambiar, en vez de rollos, pues se van a crear los libros, ¿sí? Y bueno, pues continuamos con la evolución, ya para empezar ahora a hablar, vamos a hablar de precisamente, pues de lo que es las letras, ¿no? O los tipos de escritura. Bien, tenemos aquí, si se fijan, aquí hubo un pequeño error de dedo, aquí me faltó ponerle el número 1 para decir que es el año 1745 después de Cristo. Se inventa el primer periódico impreso, ¿sale, muchachos? Bien, tenemos que pues, precisamente cuando se crea la imprenta, pues tenemos que hay números, letras ordenadas, pues para poder imprimir, ¿no? Para poder de alguna manera copiar o calcar, ¿sí? En
plural, o sea, de mayor dimensión, ¿no? O sea, varios periódicos. Entonces, vean, muchachos, que la evolución está constantemente. Ahora, muchachos, tenemos ya en la actualidad ya las firmas electrónicas, chavos. De eso vamos a hablar un poquito más adelante, ¿no? Bueno, continuamos con la evolución. Pues acá tenemos 1719, época postmoderna, pues los libros empiezan a imprimirse, ¿sí? Gracias a la máquina de Gutenberg, ¿no? Que se inventa para precisamente imprimirla de forma más rápida. Ahora bien, pasamos, jóvenes, a los tipos de escritura. Pues para empezar, ¿qué es un tipo? Bueno, pues un tipo es precisamente aquel garabato que se hace para identificar un tipo de escritura, ¿no? Y bueno, pues continuamos acerca de escritura latina para conocer de manera un poquito más amplia, ¿sí? ¿Qué es la escritura latina, muchachos? Esta es la evolución también ahora de la escritura. Anteriormente estábamos viendo acerca de la evolución, ¿sí? De, en este caso, de la escritura, ¿no? Nos encontramos la escritura latina, pues denominada capital, se destacaba por su cuidado, ¿vale? Y observen, pues obviamente sí está redondeada, está muy cuidada esta escritura. Tenemos la Edad Media, ¿sí? En la época de Carlomagno, nos dice que precisamente apareció la minúscula carolina, observen bien, minúscula carolina. ¿Sí? Tenemos también, muchachos, la letra bastarda, se escucha feo, ¿no? Letra bastarda, sin embargo, pues se crea en España y pues nos hace referencia a los trazos inclinados a la derecha, ¿vale? Esta es una letra bastarda. Ahora bien, letra cursiva, jóvenes. Letra cursiva, pues precisamente es la que se liga mucho al escribir. Recuerden que anteriormente, pues nuestros papás, nuestros abuelos, pues utilizaban este tipo de manuscrita, se llamaba manuscrita, así como tal, pero en realidad es letra cursiva, ¿no? Se ligaba bastante, ¿no? Y yo les pongo aquí en esta imagen, pues en los puntos, tanto amarillos como azules, la forma en cómo se ligan estas letras, ¿no? Bueno, la letra de molde, pues nos dice que es sinónimo de letra impresa, que pues, precisamente es la que ya en cualquier parte la tenemos, ¿no? De periódicos, en libros, letra impresa, letra de molde. Ahora, la letra gótica, muchachos. ¿Qué es la letra gótica? Pues precisamente la letra gótica es toda aquella letra rectilínea y angulosa y se distingue pues, notoriamente por su cuidado. ¿Sale? Observen bien cómo es la letra gótica, ¿no? Por sus dibujos, por sus, aparte de que es bella, ¿sí? Por sus dibujos intrincados, ¿no? Ahora, la letra inglesa, muchachos. Bueno, pues la letra inglesa está más inclinada que la letra bastarda. Y nos dice que pues los gruesos y sus perfiles resaltan de la mayor o menor presión de la pluma, ¿no? Y pues acá yo le estoy dando un ejemplo de la letra inglesa. La letra redonda o redondilla, pues es en este caso muy redonda o circular. Y pues vean, ¿no? Cómo era el tipo, muy redondo. Continuamos con la letra capitular. Bueno, pues esta pues la vemos nosotros en la mayoría de los libros, ¿no? Letra capitular es la letra mayúscula, ¿no? Que se utiliza para, en este caso, el principio de un título, ¿no? La letra script, que es la que utilizamos constantemente todos nosotros, todos los alumnos, todos prácticamente, ¿no? Esta letra script está desligada, no es como la manuscrita, en este caso la cursiva, está ligada, ¿no? La letra script es desligada. Bien, les voy a dar esta definición de escritura, jóvenes. La escritura es el resultado de un movimiento muscular, ¿sí? Que fija signos y en un soporte con la ayuda de un útil inscriptor y con la finalidad de comunicación. ¿Vale? Recuerden que yo les hice al principio el comentario que el soporte es todo aquel documento en el cual plasmamos nuestras letras. Útil inscriptor, pues es precisamente aquellos lapiceros o lápices o de alguna manera cualquier instrumento con el que podamos plasmar una idea, ¿no? Eso le va a llamar útil inscriptor. Ahora, no sé qué, bueno, para la materia de grafoscopía, pues la grafoscopía, nosotros lo vamos a conocer como trazos gráficos, ¿sale? Les hacía yo mención desde el principio que cada vez cuando nosotros plasmamos nuestro útil inscriptor y empezamos con un movimiento, se le va a llamar punto de ataque, ¿sale? Entonces, cuando nosotros ponemos el útil inscriptor y levantamos,
¿sí? Hasta ahí es un movimiento gráfico y hasta ahí nosotros como grafoscopistas vamos a determinar el trazo número 1. ¿Sale, chavos? Puse yo aquí una firma precisamente pues, para determinar de cuántos trazos, de cuántos movimientos gráficos estaba realizada. Lo vamos a ver más adelante, ¿no? Observen que la firma está realizada, ¿sí? En 5 trazos, chavos, ¿vale? Bueno, vamos a hablar más adelante de esto. Medios materiales para la escritura. ¿Qué se va a necesitar precisamente para la escritura? Bueno, se necesitan a fuerza 3 materiales, lo que es el papel, lo que es la tinta, ¿sí? Lo que es la pluma, muchachos. O sea, el papel, soporte, tinta y pluma, pues útil inscriptor. ¿Sale, jóvenes? Ahora, a esta parte, jóvenes, quiero que le pongan mucha atención. Elementos generales o formales del grafismo. ¿Sale? Entonces, ya aquí ya empezamos con ejemplos de cómo para los grafoscopistas pues, conocemos, ¿no? Precisamente este tipo de letras, ¿no? Pues tenemos que los inicios, recuerden, iniciamos con útil inscriptor, con punto de ataque. Nosotros los conocemos también como traces o movimientos gráficos, ¿no? En los inicios hay características, punta fina, en botón o en gancho. Entonces, si ustedes ven esta imagen, sí, pues les estoy señalando precisamente en punta fina, pues prácticamente no hay una presión muscular por parte de, en este caso, de la persona, tal y por lo tanto se observa que el trazo pues, es fino, ¿no? Sin embargo, en el botón, muchachos, pues, tenemos que precisamente se plasma un poquito de presión en el trazo y pues vemos que ya se está marcando, ¿no? Y en el gancho, pues se le llama gancho precisamente por la figura de un gancho, ¿no? Observen bien, es figura de gancho. ¿Sale? Continuamos. Ahora, otras características es de arpón, ¿vale? El arpón, observen bien que es más prominente que el gancho, ¿vale? Hay algunas letras, hay algunas firmas que precisamente utilizan el arpón o el gancho, ¿vale? Ahora, ¿a qué se le va a llamar acerado, muchachos? Bueno, la palabra acerada, pues precisamente significa que no hay tanta presión o que la tinta es muy tenue. Entonces, prácticamente nos vamos a encontrar, ¿sí? Que en las firmas, la terminación acerada, porque pues a lo mejor la mayoría terminamos con un trazo recto, ¿no? Y a lo mejor ya no hacemos tanta presión cuando terminamos ese trazo, ¿no? Y por eso se ve que ya no hay tanta intensidad de presión y de tinta, ¿no? Por eso se le llama acerado. Ahora, otra característica, redondo, jóvenes, ¿sale? Punto redondo. ¿Vale? No, con arrastre del útil inscriptor, pues observen, ¿no? Que a la hora de iniciar, pues precisamente el trazo, pues se observa que hay un pequeño arrastre, ¿no? En el punto de ataque. Ahora, con descargas, las descargas, llámese todas aquellas descargas de tinta, ¿no? Que posteriormente nosotros los vamos a conocer como empastes, ¿sale? Entonces, con descargar, así quiero que lo recuerden, se le va a llamar empastes. Bien, continuamos. Ahora, ¿cuáles van a ser los remates? Bueno, pues los remates van a variar, ¿sale? En punta fina, en botón, en gancho, en arpón, con arrastre, ¿sí? Del útil inscriptor, ¿sí? O con la descarga del útil inscriptor, que en este caso también se le puede llamar botón, ¿sale? En punta fina, pues no hay tanta presión en el trazo, ¿no? Ahora, en botón, observen bien la imagen, que la estoy marcando con unas flechitas, pues precisamente porque se muestra un poquito de descarga de tinta, ¿no? Ahora, en gancho, pues tenemos también que las letras, en este caso los grafismos, pues tienen figura de gancho, tienen figura de arpón, ¿sí? O con arrastre, muchachos, del último inscriptor. Bien. Continuamos. Hay terminación de látigo, observen cómo está el látigo. Hay terminación acerada, redonda, fallas del útil inscriptor, es cuando ya no tiene punta, ¿no? Enlaces, ¿sí? Tenemos las famosas guirnaldas, ¿sale? Precisamente las formas de M o de U, ¿no? Invertidas. En forma de arco, en forma angulosa, en forma de zigzag o mixto. Los momentos gráficos, pues recuerden, son todos aquellos trazos que se realizan al realizar una
una firma, ¿sí? O en este caso una rúbrica. Ahora, vamos a entrar a hablar acerca de las estructuras de las firmas, pues precisamente las firmas pues, deben tener un orden, ¿no? O en este caso las letras. Orden, tamaño. Me estoy yendo un poquito rápido, jóvenes, por lo mismo del tiempo que nos está dando la aplicación. Tamaño, pues precisamente, ¿no? El tamaño de, en este caso, de las letras, ¿no? O de las firmas, ¿no? Tenemos pequeña, mediana, grande, descendente, ascendente. Igual las firmas, pues hay determinada inclinación, ¿vale? O las letras. Ascendente, descendente, horizontal, irregular, mixta. En cuanto a la dirección, pues vemos que las letras están ascendente, de forma horizontal o de forma descendente. La presión es precisamente cuando se plasma el útil escritor con mayor fuerza, ¿no? Y con el movimiento es fuerte. La rapidez, pues, obviamente, es la forma en cómo se va a escribir, ¿no? En este caso, las letras o las firmas. Acá hay algo muy importante de esta palabra temblona. Muchas veces cuando se falsifica una firma o unas letras, lo hace con cuidado, entonces se le ve que la firma está temblorosa, ¿no? Por lo mismo. Bien, continuidad, pues bueno, precisamente nos habla de cómo se realiza la firma o la escritura, la forma, ¿vale? Y pues prácticamente con eso estamos a punto de terminar, ¿no? ¿Cuál va a ser la diferencia entre firma y rúbrica, muchachos? Bueno, pues la firma precisamente significa dar fuerza, ¿no? Y nos es el conjunto de signos manuscritos. Y en este caso, la rúbrica pues, es el conjunto de rasgos, ¿no? Y aquí observen la imagen, la firma pues lleva letras, inclusive lleva rúbricas, sin embargo la rúbrica pues, son solamente signos, ¿no? O trazos. Ya tenemos firma con rúbrica y solo rúbrica. Bien, jóvenes, aquí ya hay un ejemplo que yo les estoy dando precisamente de la interpretación de las letras, ¿no? Observen cómo se clasifica, ¿no? Observen bien, a donde dice ataque, desde ahí se empieza el movimiento gráfico, y observen que lo realiza en un solo movimiento gráfico y lo termina, su terminación termina en escape, ¿no? O en este caso, acerado. Tenemos una figura de un bucle, y a esto también la parte superior de esta letra F, pues se le va a llamar AMPA, y la parte inferior se le va a llamar YAMBA, ¿no? Bien. Aquí les había yo puesto precisamente una firma, ¿sí? Como nosotros los abogados lo conocemos, firma apócrifa, firma verdadera. ¿Sí? Entonces, a ver, les voy a pedir que desactiven un momento su audio, por favor, para no interferir. Les estoy poniendo aquí los movimientos gráficos en los que se realiza precisamente la firma, ¿no? Vean, esta firma se realiza de 4 movimientos gráficos, ¿sí? Inclusive tanto la verdadera como la falsa se utilizan 4 movimientos gráficos. Sin embargo, en las flechas que yo les estoy mostrando, cuáles van a ser las características diferenciales de cada firma, ¿no? Lo mismo, en esta firma pues, obtenemos que es precisamente la firma verdadera de la parte izquierda y la firma falsa de la parte derecha, ¿no? En este caso, pues tenemos otro ejemplo, firmas del patrón, firma falsificada, ¿no? Y observen bien dónde se puede observar, ¿no? La falsedad. Igual en esta imagen que les estoy pasando, es por imitación, ¿no? Las características, ¿no? Y precisamente se las estoy marcando, ¿no? La falsificación, inclusive hay entintamiento, hay puntos. Firma dubitada, firma cuestionada, ¿vale? Quiero que observen. Bien, es que esta materia, muchachos, es muy amplia. Con una hora no me alcanzaría fácil. Para explicárselos bien, tendría yo que ocupar unas 5 o 6 horas, ¿no? Aquí como les estoy poniendo una imagen, muchachos, porque esto ya se está dando la forma de cómo defraudar o falsificar a la gente. Si se fijan bien, está un pagaré firmado, ¿sí? Y en la parte inferior pues, está una licencia de conducir, lo federal. Sin embargo, en la parte superior tenemos que está la credencial del lector, en este caso el INE, ¿no? Entonces, se está dando mucho, muchachos, que están falsificando la firma. Hagan de cuenta que firman con una firma que ya no es suya, ¿no? Sin embargo, van al INE y ahí vuelven a firmar, dicen que se les perdió, la robaron y vuelven a cambiar la firma, pero la varían, la cambian la firma, ¿no, muchachos? Entonces,
a esto los abogados pues lo van a tipificar como fraude, ¿no? Por eso le puse esta imagen. Lo mismo aquí la firma de un pagaré. ¿Bien? Las herramientas que se van a utilizar de manera tecnológica pues son estas. Ya está, ahí dejaría la situación. Como podrás darte cuenta, Josué, hay una amplia gama en cuanto a la cuestión grafoscópica. Sin embargo, en realidad la materia, sobre todo de documentos cuestionados, que son documentos que traen aparejada ejecución, una sentencia, un contrato notariado, un título de crédito, la mayoría de ellos se va a la prueba pericial. Ahora, en esta parte es importante decir lo siguiente. ¿Te acuerdas lo que habíamos dicho? Cada parte va a ofrecer su perito. La parte actora ofrece su perito. La parte demandada ofrece su perito. En consecuencia, ante esa situación, ¿qué sucede? Se manda a un tercero en discordia. Ahora, aquí hay algo muy importante. Josué, ¿me escuchas? Sí, profe. Ok. En caso de que, de alguna manera, se estipule y se tenga que un pagaré se vaya a las pruebas periciales, y estas hayan sido controvertidas, ¿no? Es decir, uno dice que sí es la firma y el otro dice que no es la firma, y hay un tercero. Hay otra opción que puede darse en el Código de Comercio, que se conoce como la audiencia de peritos. ¿De acuerdo, José? Sí, profe. ¿Y en qué consiste la audiencia de peritos? Que comparecen los tres peritos, el del actor, el del demandado y el tercero. Y entre los tres se empiezan a hacer preguntas y repreguntas. ¿Con qué objeto? Cada uno va a tratar de que exista una una contradicción de los demás peritajes frente al juez, porque eso es de manera oral, ese procedimiento es de manera oral. Entonces, esta audiencia de peritos se lleva a cabo frente al juzgador y se hace de manera oral. Entonces, no importa que este procedimiento ejecutivo sea escrito, como estamos hablando del desahogo de pruebas, los desahogos son orales. Entonces, así se lleva a cabo esa situación y nosotros como abogados incluso podemos formular preguntas a los peritos a efecto de contradecirlos. Entonces, ahora entiendes por qué te decía hace un momento que nosotros los abogados nos volvemos todólogos. Josué. Sí. Los abogados pueden hacer preguntas, ¿verdad? Así es. Preguntas. Estoy anotando. Perdón. Podemos hacerles preguntas a los peritos en esa audiencia de peritos para poder contradecirlos. Entonces, esto se vuelve todavía más complejo porque nosotros no somos expertos en la materia de grafoscopía o documentoscopía, pero la ley nos otorga esas facultades. Entonces, tenemos que ir a estudiar también esas ciencias periciales. ¿Cómo ves, Josué? Voy a tener que hacer entonces un curso de ¿qué? Grafoscopía y de Documentoscopía. documentoscopía. Ya veo que se me va quedando. Oh, ahí va. Y se vuelve todavía más complejo. En fin, Y sí, entonces si porque dejo salieron ahí muchas imágenes de cómo, bueno, la historia de la escritura, luego de ahí pasa a los rasgos y luego qué tipo de rasgos, y luego pasa a firmas, cuáles son las firmas y cómo es y cómo se puede comparar. Fíjese que a mí se me había ocurrido, bueno, el día que yo quiera hacer un fraude, voy y al INE y saco otra credencial del INE, pero firmo con otro tipo de firma. Y esa credencial la uso para, vuelvo a sacarme otra, que ya es mi verdadera firma. Fíjese hasta dónde llega también mi maldad, porque eso es maldad, ¿verdad? Es correcto. Sí, a veces me había ocurrido, pero viéndolo bien así con los peritos, pues van a cuestionar a ver cuándo y de cuándo cambió la. Viene también ahí, me traban, sí, está canijo, no se puede.
Pues bueno, José, yo creo que hasta aquí dejo la sesión y nos vemos la próxima semana, ¿de acuerdo? Sí, mi profe, sale, sí. Hasta luego. Tenga bonita tarde, profe. Sale, profe. Va.